Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O cambio climático é un desafío global que, lóxicamente, ten tamén o seu impacto no noso ámbito máis inmediato. Un dos sectores que verá mudada a súa realidade é o vitivinícola, que se enfronta a cambios que poden determinar a súa viabilidade no futuro. Sobre todo isto falouse na xornada técnica sobre sostibilidade e innovación vitivinícola que acolleu Martín Kodax, organizada pola empresa Anfatec. Nos gusta devolverle al sector parte de lo que nos da y poder ofrecer, en este caso, a las bodegas, viticultores y gente especialista en el mundo del vino y del viñedo, que tengan información actualizada de qué es lo que está ocurriendo con el cambio climático y cómo puede afectar eso al desarrollo de sus empresas o de sus viñedos, al final a la economía de la familia y al porvenir de futuro de, en este caso, el sector vitivinícola gallego. Entonces, en estas jornadas, el objetivo fundamental es que sepamos qué herramientas tenemos y cómo estamos a nivel mundial con relación al cambio climático y qué medidas podemos poner en marcha para apaciguarlo, atenuarlo, o intentar aliarnos para conseguir reducir su impacto y que nuestras bodegas y nuestras empresas sigan funcionando con objetivos de futuro. Con este obxectivo, os asistentes contaron con relatorios de luxo. Expertos en diferentes materias compartiron os seus coñecementos para intentar orientar o sector para enfrontar da mellor maneira o novo contexto climático. A la hora de organizarlas, lo que hemos buscado es que los ponentes tuvieran un perfil, digamos, muy distinto y que abarcaran, pues digamos, toda la problemática del sector. Desde Elvira Carles, que es, digamos, una de las pocas negociadores españoles en las cumbres de cambio climático, tenerla aquí hoy ha sido un privilegio. Entonces, te da una visión de qué está ocurriendo y con informes y con datos súper actualizados del día a día, en el cual vemos cómo el cambio climático corre más de lo que esperábamos, a ponencias como la de la mejora del suelo, la microbiología del suelo, como en Serrat, que es fantástica, donde nunca hemos mirado al suelo, y lo digo como ingeniero agrónomo, que sí que estudiamos edafología y microbiología del suelo, pero siempre miramos más arriba, qué le ocurre al cultivo, ¿no? A las enfermedades fúngicas o a los insectos que nos atacan, y al suelo le miramos poco. Hay que mirar mucho porque es una herramienta de combatir el cambio climático, o como Vitis Navarra con el tema de la recuperación clonal también nos da herramientas para poder combatir ese cambio climático. O luego habrá unas ponencias sobre implementación de mejoras tecnológicas en las bodegas desde el punto de vista del diseño, o habrá una charla sobre levaduras para también combatir, digamos, los problemas que están ocurriendo con la flora microbiana en el vino. Es decir, va a ser, digamos, vamos a tocar un poco todos los palos para que las personas que están aquí, fundamentalmente bodegas, viticultores y, digamos, empresas del sector vitivinícola, pues puedan tener herramientas donde tener un foco y poder mejorar a futuro sus empresas. Unha pata básica para o sector pasa pola innovación clave para facerlle fronte á nova realidade derivada do cambio climático. Ahora mismo el cambio climático, como veis, tiene un desarrollo muy rápido, se está acelerando, va a pasos agigantados y no nos queda más remedio de que innovar para adaptarnos a ese cambio climático y seguirle el ritmo o intentar darle el sorpaso si fuera posible para adelantarnos a la situación. Y creo que estas jornadas son un elemento para que nos hagan reflexionar y podamos ver dónde poder atacar y cómo mejorar esas soluciones al cambio climático. Destaca tamén este experto a importancia da concienciación do viticultor, algo básico, asegurou, para adaptar as prácticas actuais no campo ás novas necesidades. Todas estas, digamos, incidencias ambientales nos están obligando a las bodegas a tener iniciativas que permitan, con esa tecnología, con esa innovación,
poder adaptarnos a estos nuevos cambios climáticos y también de concienciación, porque hay un tema de concienciación hacia el viticultor importante para que si hay algunas molestias que pueden ocurrir, por ejemplo, trabajar a turnos más largos para intentar reducir ese impacto de entrada hora, pues que tener todo el mundo concienciarse de que hay un cambio climático y que en algún caso nos va a afectar, pero que tenemos que ser flexibles y también entender la situación para unos días determinados. Y en el hecho de las eficiencias energéticas, las energías renovables, son un elemento con las placas solares, la aerotermia, son soluciones que ese impacto de picos de consumo eléctrico nos pueden ayudar a atenuarlos, a bajarlos y a que nuestra factura eléctrica baje. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os expertos indican que, aínda que o cambio climático estea a ter menos impacto en Galicia que noutras zonas, é preciso tomar medidas xa para evitar que as súas consecuencias xeren tamén un impacto na relevancia económica que ten o sector vitivinícola en comarcas como Salnés. O sea, en Galicia hay menos impacto a corto plazo de que está ocurriendo en otras regiones, como hemos comentado hoy en las conferencias, por ejemplo en Cataluña, que incluso se pone en riesgo la supervivencia del cultivo. En Galicia no ocurre eso, la perspectiva es que eso no ocurra a corto o medio plazo, pero sí es cierto que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Entonces es verdad que tenemos, o hay en Galicia, una oportunidad de poder anticiparnos a lo que pueda ocurrir en los próximos años. Por tanto, hay que estar muy pendientes de lo que ocurre en otras zonas de España para que irnos anticipando e ir generando medidas que económicamente no sean un impacto inmediato en muy poco tiempo, sino que poco a poco, con el tiempo, vayamos implementando esas medidas para que cuando llegue el momento no nos pille, digamos, de sopetón. Entonces, tenéis, en Galicia hay una oportunidad de fijarnos qué ocurre en otros sitios, sí, aprovechémoslas para anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Porque que o cambio climático se deixe notar menos non significa que non estea detrás de moitas das novidades que se atopan os viticultores a hora de enfrontarse aos seus cultivos. Es evidente que hemos tenido ya, digamos, hechos muy claros con este año pasado, por ejemplo, con los ataques de mildiu que han sido súper agresivos, que ha habido muchas bodegas que no han podido recoger prácticamente ningún kilo de uva, cómo se están adelantando las cosechas, cómo se están concentrando en el tiempo esas cosechas. Eso está provocando, primero, que haga falta una mano de obra mucho más intensiva en vendimia para en menos días poder hacer la recolección, pero al mismo tiempo en las bodegas, el que la uva llegue a la bodega en muy poco tiempo te obliga a sobredimensionar tus instalaciones. Digamos que la capacidad de recepción de uva, de espalillado, de prensado y lo más importante en el consumo energético, el frío que tienen las bodegas, al hacer una vendimia en lugar de en un mes, hacerla en 10 días o 12 días, te obliga a sobredimensionar. Y eso supone una inversión importante, un gasto energético muy importante y hay que buscar medidas como poder, digamos, ser flexibles para con esas condicionantes que realmente no impacte tanto en la bodega. Como un ejemplo de lo que está ocurriendo y que esto va a ir a más, como nos contaba hoy Elvira Carles, cómo esto se va a ir acrecentando de una forma quizá descontrolada y con más velocidad de la que hace un tiempo esperábamos que fuera a ser. Por iso insistiron os organizadores desta xornada é tan fundamental dotar o sector vitivinícola das ferramentas necesarias para xestionar do mellor xeito posible a nova situación. Yo creo que estas jornadas lo que nos van a dar es herramientas. Yo digo que soy pequeño viticultor y que por supuesto estoy totalmente a favor de muchas de las protestas que hay de los agricultores, pero creo que aquí vamos a tener herramientas precisamente para intentar luchar y que esas quejas razonables de la agricultura aquí tengan herramientas para poderlas combatir sin tanta, voy a decir, quizás no es políticamente correcto, no sin tanta afección de lo político. Es decir, creo que también a veces la agricultura mira mucho a lo político porque nos afecta con ayuda, nos afecta con normativa, nos afecta con regulaciones, pero creo que el agricultor tiene que mirar también a futuro, a su consumidor, hacer su trabajo día a día y aquí hoy vamos a ver algunas herramientas en algunas de las charlas para poder usar menos fertilizantes, para poder usar menos fitosanitarios desde un punto de vista que sean ecológicos, biodegradables y aquí hoy se van a plantear estas cosas. Creo que son herramientas para que el agricultor pueda sacar a su familia adelante y no miremos tanto a los políticos, sobre todo cuando esperemos que ellos nos den la solución. La solución, yo creo que la industria mundial tiene soluciones, el agricultor tiene que estar al día de esas soluciones para poderlas implementar y quejarnos cuando llegue el caso extremo, pero creo que también podemos aportar soluciones en algunos casos. Nestas xornadas participaron preto de 90 profesionais do sector, dos que o 70% pertencen a adegas ou empresas vinculadas ao viño.
A adega Gran Bazán afianza a súa política de crecemento e expansión empresarial coa adquisición da leira anexa á súa adega situada entre Moedo e Vilanova de Arousa, en pleno corazón do Val do Salnés, nas Rías Baixas. Até o de agora a adega contaba cun total de 15 hectáreas, despois de que hai uns anos adquirira a leira o Muro de 5. Na actual fase de expansión incorporanse 16 máis de plantación, o que permite a Gran Bazán contar xa cunha superficie total de 36 hectáreas de albariño. A operación de compra dos terreos considerase estratégica para o grupo empresarial, xa que a súa proximidade á adega permite dar continuidade á calidade e identidade dos seus viños, que xa contan cun importante recoñecemento nacional e internacional pola súa personalidade, elegancia e polo alto potencial de embellecemento que presentan. A compra dos terreos permitirá a Gran Bazán aumentar a súa produción e poñer en marcha novas plantacións sostibles que complementarán as producións con uva albariña, que até o de agora se caracterizaban por un rendemento de produción baixo, unha media de case 50 anos de antigüidade e chans de granito ricos en minerais do Val do Salnés. Pedro Martínez comanda dende 2017 Gran Bazán, a primeira adega de España acreditada co selo Fair and Green, un destacado recoñecemento á sustentabilidade definida na suma de piares como a ecoloxía, a economía circular, a cadea de valor e a xestión responsable. Ademais de dono da adega Gran Bazán, Martínez é tamén propietario de Adegas Baigorri na Rioxa Alavesa. Baixo a súa dirección tamén chegaron outros prestixiosos recoñecementos internacionais, como a publicación da influinte revista estadounidense Forbes, que publicou unha reportaxe en profundidade sobre o traballo da adega nas Rías Baixas. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Primeira visita do delegado da Xunta en Pontevedra, a sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Agustín Reguera chegouse ata o Pazo de Mugartegui para manter un encontro cos dirixentes deste órgano. Estou encantado de poder estar aquí hoxe por primeira vez e, bueno, hoxe vimos un pouco a facer balance do que foi o ano 2023, bueno, as perspectivas do ano 2024 e a falar un pouco da liña de subvencións que a Xunta tuvo co Consello Regulador e un pouco falar de cal foron esas melloras e en que se invertiron, verdad, esa subvención. Eu creo que o Consello Regulador está facendo unha labor importantísima nun sector fundamental para Pontevedra e para Galicia, como é o vitivinícola, e, polo tanto, eu creo que temos que darlle a máxima prioridade. Reguera reiteroulle a mantendida da Xunta de Galicia para colaborar co sector vitivinícola en xeral e coa denominación de Orixe Rías Baixas en particular. A máis importante, dixo, polo seu peso na economía. A Xunta de Galicia sempre estivo ao lado do Consello Regulador e, por suposto, que vai seguir estando. Desde a Consellería de Medio Rural, hai unha atención especial de colaboración co Consello Regulador con este e co resto dos consellos de Galicia, pero o Consello Regulador de Rías Baixas ten unha atención especial por o potencial que ten e por a importancia que ten dentro do sector en Galicia e en España. Dende o Consello Regulador agradeceron a visita de Reguera e a posibilidade de manter unha reunión co delegado da Xunta en Pontevedra. O seu xerente Ramón Huidobro destacou a estreita colaboración entre ambas partes. Era una reunión que ya teníamos prevista desde el verano, pero que, bueno, con las diferentes circunstancias que fueron aconteciendo a lo largo del último trimestre y el principio de este, lo fuimos retrasando, ¿no? Que si la vendimia, luego temas de las elecciones, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que siempre hemos tenido una relación muy estrecha con la Consellería de Medio Rural y con el resto de consellerías de la Xunta de Galicia. Sí que es cierto que nosotros nos sentimos respaldados y apoyados por la Consellería de Medio Rural y por todas las consellerías de la Xunta de Galicia. Os responsables da DEO aproveitaron o encontro para trasladar ao delegado diferentes cuestións que preocupan as Rías Baixas, como son os cambios legislativos que poden afectar o sector vitivinícola. Y bueno, siempre ahí tenemos temas que tenemos que perfilar, ¿no? Ahora mismo tenemos ahí una ley de sanidad que nos gustaría también ver con ellos. Esto tenemos también todo lo que es el desarrollo de la denominación de origen Rías Baixas, con la importancia que tiene, como él bien comentaba, no solamente para Galicia, sino
a nivel de Consejo Regulador Español, incluso pues toda esa internacionalización que estamos haciendo. Y yo creo que es bueno también que el delegado pues tenga esa información puntual de dónde estamos, cómo estamos, pues para que él pueda también sacar pecho y que nosotros podamos sacar pecho delante de él también, lógicamente. A ruta do Viño Rías Baixas prepárase para comercializar o enoturismo en Rías Baixas. Por iso, máis dunha vintena de empresas asociadas a esta entidade sen ánimo de lucro participaron nunha reunión de traballo coa Axencia de Viaxes galega Pilgrim na sede da denominación de orixe Rías Baixas en Pontevedra. O obxectivo do encontro foi concretar as necesidades para a comercialización deste produto enoturístico. A xornada de traballo contou coa participación do CEO de Pilgrim, Roberto Fraga, e da responsable da área Premium, Cristina San Martín, así como co presidente e a xerente da Ruta do Viño Rías Baixas, José Simón Ferro e Lorena Varela. A eles sumaronse máis dunha vintena de socios de distintas categorías e subzonas da ruta. Os representantes de Pilgrim transmitiron ao sector que existe un nicho de mercado que demanda enoturismo. A súa intención é apostar polo enoturismo e polo territorio de Rías Baixas, que conta cuns atributos únicos e diferentes. Para iso pediron a colaboración entre empresas ao obxecto de desenvolver unha proposta atractiva axustada ás necesidades da demanda actual. Esta xornada de traballo buscaba presentar a Pilgrim os diferentes aspectos que caracterizan e convirten en única a esta ruta do viño como produto enoturístico, o seu patrimonio vitivinícola, o seu territorio, as súas variedades autóctonas e a súa calidade. De feito, ao pertencer ao Club Rutas do Viño de España, todos os seus membros posúen uns rigorosos parámetros de calidade e, ademais, moitos deles contan con certificados externos como SICTED e Q de calidade. A Asociación Ruta do Viño Rías Baixas ten claro o obxectivo de seguir traballando da man dos socios na mellora da comercialización do seu produto enoturístico, resaltando a importancia das sinerxías entre as empresas e o desenvolvemento de experiencias diferenciadoras que demandan estes mercados. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.